Cuando pensamos en la palabra familia, a lo mejor nos parece algo muy simple, ¿verdad? Pero la verdad es que es mucho más que eso. Es un derecho humano fundamental y ojo que está protegido por leyes internacionales. ¿Y qué significa esto en el día a día? ¿Cómo nos protege esa ley? Pues vamos a meternos de lleno en sus bases legales para entender hasta dónde llega de verdad. A ver, la pregunta es directa. ¿Es la familia un derecho? Parece fácil, pero la respuesta tiene un peso legal tremendo. Y sí, la respuesta es un sí rotundo. Y esto no es una idea romántica o poética, para nada. Es un principio que está grabado a fuego en los documentos de derechos humanos más importantes del mundo. Y aquí está la prueba del algodón, por así decirlo. Esta frase del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que lo cambia a todo. Dice que la familia es algo tan esencial que el Estado y la sociedad tienen la obligación de protegerla. Este es el punto de partida, la base de todo lo que vamos a ver a continuación. Vale, para que no nos perdamos y entendamos todo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver el porqué de este derecho a la familia, su base universal. Después, nos meteremos con los principios clave que lo guían. Veremos un caso práctico, el de Ecuador, que es súper interesante para ver cómo se aplica todo esto. Luego, analizaremos qué papel juega el Estado, que es fundamental. Y para terminar, veremos qué derechos concretos tenemos cada uno gracias a todo este entramado legal. Empezamos fuerte, porque, a ver, este derecho a formar una familia no es una recomendación, ni mucho menos. Está, como decíamos, grabado en piedra en los tratados internacionales más importantes. Y esto tiene una consecuencia directa. Crea obligaciones que los países que los firman tienen que cumplir sí o sí. Y es que no hablamos de un papelito suelto, fijaos, desde la Declaración Universal, pasando por pactos sobre derechos civiles o económicos y sociales, hasta la Convención Americana, hay un consenso internacional brutal. Es como una red de tratados que juntos forman una especie de armadura legal. Y esa armadura obliga a los estados a proteger la familia. Muy bien, y de toda esa red de tratados, de toda esa armadura legal, surgen 5 principios que son básicamente la columna vertebral del derecho de familia en todo el mundo. Son como las reglas del juego que marcan cómo se debe proteger a la familia, estés donde estés. Son 5 puntos clave muy claros. El primero, el reconocimiento, o sea, aceptar que la familia es la base de la sociedad. El segundo, el derecho a fundarla, que cada persona tiene esa libertad fundamental. El tercero, y esto es importantísimo, el consentimiento, que nadie puede ser forzado a casarse. El matrimonio tiene que ser libre. Cuarto, la igualdad, mismos derechos y mismas responsabilidades para los cónyuges. Y quinto, una protección especial para quienes son más vulnerables, como por ejemplo los niños. Vale, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo baja todo esto al mundo real? Pues para eso, el caso de Ecuador es un ejemplo perfecto. Su historia legal es un viaje alucinante. Vamos a ver cómo han pasado de una idea muy cerrada de la familia a un concepto muchísimo más abierto e inclusivo. Si miramos la historia, la evolución salta a la vista. En el 67 se reconoce a la familia como la célula social. 10 años después, en el 78, ya se aceptan las uniones de hecho. Luego, en el 98, se da un paso más y se protege a las madres solteras. Pero ojo, el gran cambio, el salto de verdad, llega con la Constitución de 2008. Y aquí está la clave de todo. El lenguaje importa, y mucho. Pasar de hablar de la familia, en singular, a las familias, en plural, no es un detalle menor, para nada. Es una declaración de principios en toda regla. Significa que se reconoce oficialmente que no hay un solo modelo de familia válido. Y esto, claro, abre la puerta a una protección legal que por fin refleja la diversidad que ya existe en la sociedad. Vale, tenemos los principios universales y hemos visto un caso práctico. La pregunta ahora es, ¿y los estados qué? ¿Qué están obligados a hacer exactamente? ¿Cuáles son sus deberes concretos? Aquí es donde la teoría se convierte en acción pura y dura. Antes de seguir, un momento, porque hay que aclarar algo que es fundamental. Cuando en derecho se habla de una obligación del Estado, no estamos hablando de una sugerencia o de algo que estaría bien hacer. No, es un deber legal, una promesa que obliga. Los países se comprometen a mover ficha, a actuar, para que estos derechos sean algo real para la gente. Y esta obligación, este deber, se puede dividir en 4 acciones clave que cualquier Estado tiene que cumplir. Primero, reconocer que el derecho existe. Segundo, respetarlo, que básicamente significa no meterse y no obstaculizarlo. Tercero, protegerlo frente a abusos de terceros. Y cuarto, y muy importante, garantizarlo, o sea, tomar medidas activas para que se pueda disfrutar de ese derecho. Y que nadie piense que estos deberes son algo abstracto o vago, para nada.
El protocolo de San Salvador, por ejemplo, va al detalle. Habla de dar ayuda específica a las madres, de asegurar que los niños estén bien alimentados, de proteger a los adolescentes en su desarrollo, e incluso de crear programas que ayuden a formar familias en un ambiente sano. Son políticas públicas muy, muy concretas que los gobiernos tienen que implementar. Y con esto llegamos al último punto, que quizás es el que más nos toca de cerca. ¿Cómo se traduce todo este marco legal en derechos concretos para las personas? Pues podemos agruparlos en dos grandes tipos: los que se ejercen dentro de la propia familia y los que la sociedad como conjunto tiene que asegurar para que esa familia pueda salir adelante. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar derechos personales. Cosas como la libertad para casarse, la igualdad total dentro de la pareja, o la patria potestad, que es la responsabilidad sobre los hijos. Y por otro lado están los derechos sociales. Estos son como el andamio, el soporte externo que necesita una familia para funcionar. Un trabajo digno, una vivienda, acceso a la educación, a la sanidad. Es que al final unos no pueden existir sin los otros. Son las dos caras de la misma moneda. Así que, en definitiva, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta: el derecho a formar una familia no es una declaración bonita y ya está. Es un derecho humano, real, tangible, que pone deberes muy concretos a los Estados y que a su vez nos da un paquete de derechos tanto personales como sociales para que cualquiera pueda construir su propio proyecto de familia. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. La sociedad no para de cambiar y con ella también cambia la idea de lo que es una familia. Si ya hemos visto esa evolución de un modelo único a la diversidad de hoy, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Cómo va a evolucionar este derecho para proteger a las familias que vendrán en el futuro? Esa es una historia que todavía se está escribiendo.